Lo estoy grabando. Acá está Martina diciéndote, hola Doc. Sí. Bueno, buenas tardes a Bueno, todos. a Acá está la ver. doctora Alfonso, nuestra querida doctora Graciela Alfonso, hasta hace poquito la jefa de Servicio de Hematología del Hospital Posadas. Y ya veo que hay una paciente que te conoce, Martina Torres. Eh, Así que estamos encantadas de poder escucharte, que puedas hablar un poquito, darnos un poquito de hablaros un poquito de linfoma folicular, linfomas en general y específicamente un poquito de linfoma folicular para que nos podamos sacar algunas dudas, ¿sí? Bueno, Así muy que, bien, a ver si puedo eh, compartir pantalla. Eh, Ay, se me fue. Espera un cachito. Un minuto, perdón. no hay problema. Ya lo tenía preparado y... A ver, Mientras dejando ya entrar estamos, gente. ya estamos. A ver, ¿por qué no te puedo? Ahí estamos. Bueno, a ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, hola a todos. Yo soy Graciela Alfonso, como ya les dijo Aide, hasta hace poquito la jefa de hematología del Hospital Posadas. Ahora una feliz jubilada, pero siempre colaborando. Linfomas es un tema que me apasiona. Y bueno, siempre colaborando en lo que se puede. Así que bueno, para empezar vamos a recordar un poquito los órganos del sistema inmunológico para que ustedes sepan de dónde provienen, cuál es el origen de los linfomas. Todas las células de la sangre, digamos, tienen su origen en la médula ósea, perdón, pero no sé cómo poner el señalador. Bueno, tienen origen en la médula ósea. En la médula ósea, digamos, se generan dos tipos de células, las células linfoides y las células mieloeritroides. Las mieloeritroides son las que van a dar origen a los glóbulos rojos, a los neutrófilos, a las plaquetas, etcétera. Y las células linfoides se dividen en dos tipos de linfocitos B y linfocitos T, que se van ubicando y se van diferenciando en todos estos órganos del sistema inmunológico que ustedes ven allí. Los nódulos linfáticos, las amígdalas y adenoides, el apéndice, las placas de Peyer, el vaso, son todos los órganos que contienen linfocitos. Los linfocitos se dividen en linfocitos B y T. Los linfocitos T son los primeros que acuden ante un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño va a través de la linfa, se ubica en los ganglios linfáticos y es presentado al linfocito T, y este a su vez tiene un punto de unión con las células B, que son las productoras de anticuerpos, digamos. Es como que se teje una red entre la célula que presenta el antígeno, se lo presenta al linfocito T, y el linfocito T a su vez estimula a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos específicos contra eso. Es esa sustancia extraña. ¿Por qué les explico todo esto? Porque las contrapartes de todas estas células B y T normales son las que después van a proliferar y van a transformarse en el linfoma. Entonces, acá ven la estructura de un ganglio linfático. Esto es un ganglio linfático cortado por la mitad, que tiene una zona cortical, tiene una zona medular, y en esta zona se encuentran los linfocitos B, y ahí es donde ocurre toda la transformación del linfocito B en un lugar que se llama nódulo linfático, que está aquí,
ocurre toda la transformación del linfocito B hasta que se transforma en una célula efectora de anticuerpos. Entonces, ¿qué es un linfoma? Un linfoma es el crecimiento patológico de células del tejido linfoide que en general ganan capacidad de proliferación y pierden capacidad de diferenciación y remedan a sus contrapartes normales, es decir, todo lo que ocurre en ese pedacito de ganglio que se llama nódulo linfático puede detenerse por un problema que en general es genético, se detiene y entonces empiezan a proliferar sin ningún control esas células y así el ganglio se agranda y se transforma en una célula linfomatosa. En general lo que desencadena que esas células crezcan en forma indiscriminada casi siempre es un problema genético. En este caso es una traslocación, digamos, un intercambio de material entre dos genes, uno es el 14 y otro es el 18, en caso del linfoma folicular. Pero bueno, este es el concepto, ¿no? Crecimiento patológico de células del tejido linfoide que ganan capacidad de proliferación y pierden capacidad de diferenciación. Entonces, ¿cómo nosotros iniciamos el estudio de un ganglio grande? O sea, el paciente va a venir a la consulta diciendo se me agrandó un ganglio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un interrogatorio profundo. En ese interrogatorio, aparte de preguntar los antecedentes del paciente, cosa que es muy importante, tanto los antecedentes personales como los antecedentes familiares, como la medicación que toman, etcétera, hay cosas muy importantes que son el tiempo de la presencia de la adenopatía, es decir, cuánto hace que usted notó la presencia de ese ganglio grande, el tiempo de crecimiento, esto también es muy importante porque hay linfomas que crecen muy rápidamente y otros que crecen muy, pero muy lentamente. Eso a nosotros ya nos da una idea del tipo de linfoma que puede ser. Y si se acompaña de dolor o de inflamación de la piel que lo recubre. Es muy raro que un ganglio de un linfoma sea un ganglio doloroso. En general, no son ganglios dolorosos. Eh, y eso un poco los diferencia de los ganglios inflamatorios, porque justamente los ganglios inflamatorios secundarios a una infección de una muela, una angina, en general son ganglios dolorosos. Estos no son dolorosos y por supuesto son más grandes en general que un ganglio de una infección. Entonces, cuando uno ve que ese ganglio no tiene una infección por debajo y que sigue creciendo a pesar del tiempo, porque un ganglio infeccioso cuando se resuelve la infección se va. Entonces, esos son signos de alarma para que uno consulte lo más rápido posible. Entonces, aparte de todo este interrogatorio del que les estoy hablando, hay tres cosas que nosotros interrogamos muy especialmente, que es si tienen pérdida de peso los pacientes, si tienen fiebre o si tienen sudores nocturnos. A esto nosotros lo llamamos síntomas B. ¿Mm? Entonces, con esto empezamos a encarar la historia clínica. Si nos parece que ese ganglio que no se va y sigue creciendo, tenemos que estudiarlo, bueno, ahí es donde nosotros decimos, bueno, acá este ganglio hay que hacerle una biopsia. ¿Mm? Entonces, ¿qué ganglio elegimos para hacer una biopsia? El ganglio que No elegimos para sobresale. hacer una biopsia generalmente es un ganglio cervical. Si nosotros tenemos ganglios cervicales, inguinales, axilares, generalmente elegimos un ganglio cervical por el acceso y porque no están tan comprometidos los vasos como en un ganglio axilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, después que hacemos el interrogatorio con todo esto que les dije, hacemos el examen físico. Entonces, exploramos por regiones los ganglios, es decir, primero palpamos generalmente el cuello,
las dos partes laterales del cuello, la nuca, los ganglios de la nuca, luego el abdomen, los ganglios inguinales y los ganglios axilares. Entonces, ahí lo que vemos es fundamentalmente el tamaño. Esta computadora no tiene N, así que les pido perdón. El tamaño, inspeccionamos la piel, cómo está la piel que lo recubre, el dato de si la piel está bien, si está tensa, si está rojiza, si está caliente, para nosotros es importante. Y algo que es muy importante es la consistencia del ganglio. Es decir, cuando uno está muy acostumbrado a palpar ganglios, con la consistencia uno ya puede sacar, digamos, algunas conclusiones importantes. Que los ganglios sean blanditos, que sean muy duros, que tengan una consistencia intermedia tipo gomosa. Bueno, eso ya para nosotros es un dato importantísimo. Lo otro, que estén adheridas a otros ganglios y tejidos profundos. Bueno, y como les dije antes, la palpación del abdomen. Entonces, ¿qué estudios le vamos a mandar a hacer al paciente mientras esperamos que los cirujanos le den el turno para hacer una biopsia? Bueno, el laboratorio completo. El laboratorio completo incluye hemograma, eritrosedimentación, glucemia, función renal, que lo vemos a través de la urea y la creatinina, un hepatograma, un proteinograma y algunas cosas más específicas para el linfoma, que son una enzima que se llama beta-2 microglobulina, una proteína que se llama beta-2 microglobulina, y me olvidé poner acá algo importante, que es la láctico deshidrogenasa, que también está dentro de los scores pronósticos y a nosotros nos da mucha información. Entonces, pedimos generalmente una tomografía computada, la tomografía computada del cuello, tórax y abdomen. Siempre va con contraste oral, siempre, y si es preferible también que sea con contraste endovenoso. A veces no lo hacemos en personas muy añosas o con problemas de alergia o con función renal alterada, pero digamos, es importante que si podemos tener los dos tipos de contraste. Bueno, de la biopsia ya hablamos recién, les dije qué tipo de ganglio tratamos de elegir y demás. Y bueno, eh, una cosa en la que me voy a detener un poquito más, porque creo que todos ustedes están familiarizados con esto, digamos, si es algo relativamente nuevo, es el PET-TC. PET significa tomografía por emisión de positrones y se llama PET-TC porque en general combina las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el PET? Es una técnica diagnóstica no invasiva que permite tomar imágenes del organismo mostrando la actividad metabólica de los distintos sitios. Utiliza materiales radiactivos que son captados por las células patológicas. Material radiactivo más común es la fluorodesoxiglucosa, y una cámara especial detecta las emisiones que provienen de esa radiosonda. Se combina con tomografía computada, es decir, ¿cuál es la diferencia? Que la tomografía computada solo nos dice la localización y el tamaño de los ganglios. En cambio, el PET es como que absorbe esta sustancia de contraste y nos habla de la actividad metabólica de esos ganglios. Entonces, para nosotros realmente ha sido algo revolucionario en los últimos años el advenimiento de este estudio que se llama PET y que siempre se combina con tomografía computada como para poder hacer la localización de estos ganglios, digamos, estos ganglios que captan contraste, ¿dónde están? Acá tienen un ejemplo del PET-TC, ¿eh? Acá, por ejemplo, estos son ganglios captantes, estas son zonas captantes. Acá vemos también, así es como se ve. Este es con otro tipo de técnica, pero bueno, así es como se ve un PET-TC, para nosotros importantísimo. Entonces, ¿qué ventaja tiene el PET-TC sobre la tomografía computada? Que detecta zonas que no se detectarían en una tomografía.
porque puede ser que un ganglio sea pequeño en tamaño y que sin embargo sea PET positivo y no lo hubiéramos detectado con la tomografía común. Entonces, eso es muy importante. Determina el estadio del que ahora vamos a hablar. Y esto creo que es lo más importante, estas dos últimas cosas, que sirve como guía para tomar decisiones en el tratamiento. Eso se llama PET interino. Y eso es más, digamos, más útil en linfoma de Hodgkin. En general se hacen dos o a veces tres tratamientos y de acuerdo a si el PET es positivo o negativo, ya uno ahí puede redirigir la terapia en base a este resultado. Se llama PET interino y es muy importante. Y es extremadamente útil al final del tratamiento para ver lo que quedó de enfermedad, o sea, evaluar la enfermedad residual. Bueno, entonces, una vez que yo tengo todo esto, todos estos estudios, tengo lo que se llama estadificación. Ustedes nos habrán escuchado muchas veces decir, bueno, digamos, ya tengo la biopsia, ya que sé que es un linfoma, tengo que pedir el PET, tengo que pedir la tomografía y tengo que pedir la biopsia de médula ósea para hacer lo que se llama estadificación. Entonces, el estadio es muy importante porque indica pronóstico en muchos linfomas, en algunos más que en otros, y entonces se llama estadio 1 cuando es una única región ganglionar, estadio 2 cuando es dos o más regiones ganglionares, pero de una misma mitad del cuerpo, digamos, o de arriba o de abajo del diafragma. El diafragma es un músculo que está a la altura de las costillas inferiores que divide en dos, digamos, el cuerpo, ¿no? Entonces, una única región ganglionar lo llamamos 1, dos o más regiones ganglionares, pero o arriba o abajo del diafragma lo llamamos 2. Cuando hay afección arriba y abajo del diafragma lo llamamos estadio 3. Y cuando hay afección a distancia lo llamamos estadio 4. Afección a distancia generalmente es hígado, hueso o médula. Por eso es importante la biopsia de médula ósea, que ahora puede, digamos, eh, está la tendencia de no realizar biopsia de médula ósea si el PET da una información fehaciente. El PET puede dar información de cómo está la médula. Sí, ¿Eh? como Patricia. Igualmente nosotros todavía preferimos realizar la biopsia de médula ósea, pero a veces, bueno, es muy, digamos, el PET es muy categórico y uno puede obviarla. Todo esto, 1, 2, 3 y 4, se divide en A y B, de acuerdo a si tenía esos síntomas de los que yo les hablé antes, que eran fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Entonces, nosotros cuando ya tenemos la biopsia y cuando ya tenemos la estadificación, ahí es cuando nosotros vamos a planificar, digamos, nuestra estrategia de tratamiento. En base a la biopsia que nos dice qué tipo de linfoma es y en base a la estadificación que nos dice dónde está ubicado. Bueno, entonces, con respecto a la clasificación de los linfomas, la clasificación de los linfomas fue pasando por muchísimos periodos. Anteriormente se clasificaban según los grados de agresividad. Estaban los linfomas que se llamaban indolentes, los linfomas agresivos y en el medio los linfomas intermedios. Esa clasificación la usamos muchísimo tiempo. Pero Impresionante. después con el advenimiento de la biología molecular y con el avance de la ciencia, digamos, esas células de los linfomas se pudieron ir caracterizando mejor, y ahora se usa una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que divide a los linfomas en linfomas de células B, linfomas de células T y a su vez los de células B en precursores y maduros, los de células T en precursores y maduros. Bueno, no importa. Esto es un listado interminable
pero solo para que ustedes tengan una gran idea, digamos, de cómo se clasifican. Bueno, entonces, Aide me pidió que hable especialmente del linfoma folicular. El linfoma folicular, después le voy a mostrar una biopsia, se llama así porque conserva la forma del folículo linfoide, que era esto donde yo les dije que los linfocitos iban a realizar, digamos, su transformación hasta transformarse en células productoras de anticuerpos. Es el segundo linfoma más frecuente en Occidente, es el 20-30% de los linfomas no Hodgkin, otra gran clasificación es Hodgkin y no Hodgkin, pero bueno, ya esto pasó a ser antiguo, porque ahora se sabe que el Hodgkin es un linfoma B también, entonces esto pasó a ser antiguo, pero todavía lo podemos decir así. 20-30% de todos los linfomas no Hodgkin. En general es un linfoma del adulto en la sexta década de la vida y un tercio de los casos se encuentran en estadios localizados y 2/3 de los casos en estadios avanzados. Y es un linfoma que tiene una secuencia, digamos, permanente de remisión, recaída, remisión, recaída, remisión, recaída, y la mayoría tienen un comportamiento indolente. Hay solo muy pocos que tienen un comportamiento agresivo. Entonces, como les dije antes, hay en el ganglio, en ese ganglio que cortamos por la mitad, como ustedes vieron, y donde están los folículos, hay un aumento de estas áreas foliculares, que ahora se los voy a mostrar, a expensas de linfocitos B. Los linfocitos B tienen en su superficie, digamos, en su membrana plasmática, como la membrana plasmática de todas las células, una proteína, un antígeno que se llama CD20. Esto fue posible descubrir estos antígenos gracias al premio Nobel de Milstein, que descubrió, digamos, anticuerpos específicos contra una molécula de toda la superficie de la célula. Por excelencia, los linfocitos B, esta molécula en el linfocito B se llama CD20. ¿eh? Y en el linfoma folicular, generalmente son células pequeñas del centro del folículo linfoide que pueden alternar con otras células más grandes y de acuerdo a eso se dividen en 3 estadios. Bueno, eso no importa. Entonces, acá les quiero mostrar, como ven, esta es una demostración, digamos, de que el linfoma folicular crece así en forma circular, conservando el folículo. Sin embargo, hay otros linfomas que se llaman linfomas difusos, donde no se ve esto todo redondito, sino que se ve toda una infiltración generalizada, digamos. Y estas son las células más características, digamos, de los linfomas foliculares. Y esto es lo que ve el patólogo, digamos. Esto es lo que ve el patólogo, que se llama morfología, porque es la biopsia que ve el patólogo. Pero si después yo quiero hilar más fino, hay otra cosa que ustedes habrán escuchado nombrar que se llama inmunofenotipo, que ya no se trata de ver tejido, sino que se trata de ver célula. O sea, el análisis de este inmunofenotipo se hace a través de unos anticuerpos monoclonales, como les expliqué antes, que nos dice si es un linfocito B, si es un linfocito T, etc. Generalmente son los del linfoma folicular, no generalmente, son linfocitos B. Son linfocitos B. Esto también es una cosa muy nueva que cada vez se complejiza más. Digamos, se puede hacer sobre la misma biopsia a través de un estudio que se llama inmunistoquímica, o se puede hacer analizando célula por célula a través de un estudio que se llama citometría de flujo. Entonces, en el linfoma folicular en sí,
digamos, hay factores que a nosotros nos hablan del pronóstico. Estos factores se construyen a través de un índice pronóstico dado por la edad, dado por el estadio, el nivel de hemoglobina, esto que es un parámetro de laboratorio, que se llama láctico deshidrogenasa, y el número de sitios ganglionares. En realidad esto es lo más antiguo, porque esto después se fue modernizando cada vez más, se le agregaron otros factores pronósticos a este que es el más antiguo, y fundamentalmente con el advenimiento de todas las nuevas técnicas y con el avance de la oncología y de la biología y demás, eh, hay ahora factores que no son estos, que son factores clínicos, sino que hay factores moleculares que hacen también el pronóstico, y que tienen que ver con la misma célula, con los genes que se expresan en el microambiente de las células, etcétera. O sea, esto se está complejizando cada vez más de una manera realmente vertiginosa. Entonces, ¿siempre hay que tratar un linfoma folicular? Respuesta, no. Si es un paciente asintomático, en buen estado general, con baja masa ganglionar, es decir, ganglios chiquitos, uno lo puede esperar al paciente, porque es una cosa indolente, una cosa que va a llevar tiempo, uno lo puede esperar. Entonces, ¿qué cosas me llevan a decir, bueno, a este no, pero a este sí lo tendría que tratar? Que los ganglios sean de gran tamaño, que tenga comprometida más de 3 áreas ganglionares, eso quiere decir, por ejemplo, cuello, axila, ingle, que tenga un vaso grande, ¿se acuerdan que el vaso les mostré que era un órgano del sistema linfático también? Que el vaso sea grande y que provoque síntomas ese vaso grande, como por ejemplo dolor abdominal, algún tipo de obstrucción, etcétera. Que haya, que los ganglios estén tan grandes que compriman los órganos de alrededor. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que vemos es que esos ganglios estén tan grandes que compriman venas, por ejemplo, y que se hinchen las piernas. Que se forme líquido en la membrana que recubre el pulmón, que es la pleura, o en el abdomen, o que haya alteraciones de la sangre. Es decir, que ese linfoma, aparte de estar en los ganglios, esté también en la médula, y por eso mismo tengamos anemia, tengamos plaquetas bajas, tengamos glóbulos blancos bajos, o al revés, demasiado altos. Es decir, todos estos serían criterios. Me sale un cartel. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ay, se me detuvo la presentación. No sé qué pasó. A ver. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, criterio de tratamiento. Y ahora, ¿cómo lo trato? Digamos, a grandes rasgos les voy a explicar cómo tratamos a los linfomas, sobre todo los linfomas foliculares. Bueno, todos aquellos que tuvieron un linfoma no Hodgkin deben estar muy familiarizados con este medicamento que se llama rituximab. ¿Qué es el rituximab? Es un anticuerpo, es como una bala dirigida hacia la célula B. Porque se acuerdan que yo les dije que en la célula B, en la membrana de la célula B, estaba este antígeno que se llamaba CD20. Entonces, es un anticuerpo que se llama quimérico porque tiene una parte humanizada y una parte de ratón, dirigida hacia el antígeno CD20, es decir, es un misil que va dirigido solo a las células que tienen ese antígeno. Bueno,
cómo mata a la célula, produciendo citotoxicidad, no importa, y también hay otros mecanismos indirectos. Rituximab puede usarse solo en pacientes que tienen muy baja cantidad de masa tumoral o ganglios muy chiquitos, pero en general se usa con quimioterapia. El rituximab no es quimioterapia. El rituximab es un agente biológico que es una bala dirigida al CD20. En cambio, es distinto a lo que hace la quimioterapia, porque la quimioterapia lo que hace es matar la célula. La quimioterapia mata las células. Pero el problema es que no solo mata las células malas, sino que en ese matar a las células también mata las células buenas. Entonces ese es el gran problema de la quimioterapia. Y ahora, con el avance de la ciencia, en realidad cada vez se está tratando de usar menos quimioterapia y más agentes biológicos, que son dirigidos contra una célula en especial o bien son reguladores de otras funciones como la inmunidad, por ejemplo. Digamos, la tendencia actual es cada vez tratar de usar menos quimioterapia y más agentes que actúen sobre la biología de la célula del linfoma. Eso es, bueno, algo que está avanzando a pasos agigantados y que muy probablemente va a ser el futuro. Ya se está usando como primera línea en linfomas foliculares. Bueno, todavía no está esto demasiado generalizado, por eso, digamos, simplemente lo nombro. Todavía la terapia estándar sigue siendo el rituximab con la quimioterapia. Entonces, el rituximab se usa endovenoso en un goteo lento de aproximadamente 2 horas o un poco más. La primera dosis se hace muy lentamente y ya las dosis subsiguientes, porque en general son 6 ciclos, las dosis subsiguientes se hacen más despacio. O se puede usar subcutáneo en el mantenimiento, que después vamos a hablar. Antes de cada dosis de rituximab es aconsejado ingerir paracetamol y un antihistamínico. ¿Por qué? Porque el rituximab puede provocar reacciones alérgicas. Entonces, las reacciones alérgicas generalmente no se dan antes de los 30 minutos, pero puede producirse dificultad respiratoria, puede producirse una erupción cutánea, pueden producirse chuchos de frío. Y a largo plazo, esto es en el momento de la infusión, pero a largo plazo puede haber disminución de las defensas, tanto sea de las gamma globulinas o de los glóbulos blancos. Esto es, supongo que la mayoría de los pacientes está familiarizado con el uso del rituximab, entonces es para conocer un poquito más tanto las acciones como los efectos adversos. Entonces, ¿se puede usar rayos en algún, perdón, antes de pasar a los rayos, en general son 6 ciclos de quimioterapia, después de los cuales se hacen imágenes o se hace una tomografía, se hace un PET-TC, y si el paciente está en remisión o queda muy poquita cantidad de células linfomatosas, se pasa a una segunda etapa que se llama mantenimiento, que es el uso del rituximab cada 2 o 3 meses durante 2 años. Entonces, 6 ciclos de quimioterapia, rituximab más quimio, y después se pasa a lo que se llama mantenimiento. Ya en el mantenimiento los controles son mucho más espaciados, digamos, no es como en la quimioterapia, que son 2 o 3 controles por mes, sino que ya el control pasa a ser mucho más espaciado. ¿Se puede usar rayos? Sí. ¿En qué casos? Cuando la enfermedad está muy localizada, se puede inclusive no hacer quimioterapia, sino hacer rayos, atacar esa enfermedad con rayos. Y para ganglios que queden residuales, es decir, que la quimio haya borrado todos los ganglios, pero haya quedado uno, por ejemplo, residual. Siempre que hablamos de radioterapia estamos hablando de enfermedad localizada en cualquier tipo de linfoma. La radioterapia se usa en general para enfermedad localizada o también se puede usar para ganglios muy grandes
que traen problemas locales. Pero en general, cuando hablo de radioterapia, estoy hablando de enfermedad localizada. Bueno, entonces, una vez que hice los 6 ciclos de tratamiento y el mantenimiento con rituximab, eh, puede existir la posibilidad de ser recaída, por eso nosotros no hablamos de curación, sino de remisión. Recién hablamos de curación después de los 5 años. Es importante el tiempo a la recaída. Hay algo que se llama POD, que para nosotros es muy importante, que es la progresión del linfoma folicular dentro de los 2 años del comienzo del tratamiento. Porque esto, si la recaída es precoz, es antes de los 2 años o después de los 2 años, podría cambiar el punto de vista del paciente y el esquema del tratamiento. Es decir, cuando una recaída es precoz, deberíamos utilizar esquemas, digamos, más agresivos que cuando una recaída es muy tarde. Entonces, ¿qué se usa? Se vuelve a usar el rituximab con otras drogas que no usamos en primera línea. La más importante es la bendamustina, y hay otra droga que esto no es quimioterapia, la lenalidomida, sino que está dentro de los medicamentos de tipo biológico, como yo les explicaba antes. ¿Tiene algún rol el trasplante de médula ósea? Sí, es una opción en pacientes con recaída precoz y jóvenes que han respondido bien a la quimioterapia. Entonces, en esos pacientes se puede considerar el autotrasplante de médula ósea, todo hablando de linfoma folicular, ¿no? En otro tipo de patología tiene otro tipo de indicación. En realidad, digamos, el autotrasplante de médula ósea no es un verdadero trasplante, sino que es un tratamiento de refuerzo, vamos a decir. ¿Por qué se llama autotrasplante? Porque al paciente se le saca su médula, se da un tratamiento de refuerzo, digamos, importante, fuerte, y se le vuelve a colocar su médula. Entonces, esa es la causa por la cual se llama autotrasplante, pero en realidad es un tratamiento de refuerzo. Bueno, entonces, uno de los temas con el linfoma folicular es que puede transformarse a un linfoma más agresivo. Entonces, ¿a qué signos hay que estar atentos? A un ganglio que crece rápidamente, a que aparezcan nuevas localizaciones o a que aparezcan síntomas generales como los que hablamos antes: fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, que no estaban y que aparecen, digamos. Ante esto hay que estar muy atento, y el tema con el linfoma folicular es que en las recaídas, digamos, en las siguientes recaídas, que pueden ser más de una, siempre hay que sacar un ganglio, hay que volver a biopsiar, porque la duda es que pueda transformarse en un linfoma más agresivo, y eso cambia por completo el tratamiento. Digamos, si sigue siendo un linfoma folicular, el tratamiento es uno; si se transforma en linfoma más agresivo, el tratamiento es otro. Entonces, ya esto para terminar, esto no se los quería mencionar porque por ahí ustedes lo encuentran o escuchan hablar de esto. Entonces, ¿cuáles son los nuevos agentes? Los nuevos agentes, como yo les decía antes, y se los reitero, ya la tendencia es dejar de usar quimioterapia, que son medicamentos que matan a la célula, y utilizar estas terapias que se llaman terapias biológicas. Entonces, hay nuevos anticuerpos monoclonales, es decir, que esos misiles dirigidos a la superficie de la célula. Aparte del rituximab, hay otros. Hay uno que se llama obinutuzumab, hay otro que se llama polatuzumab. Son nuevos anticuerpos anti-CD20 y anti-CD19, que también es otro antígeno presente en las células B. Esto es muy, pero muy nuevo, que se llaman anticuerpos biespecíficos. ¿De qué se trata esto? De unir esa célula B
a un linfocito T, es decir, a través de un anticuerpo que tiene dos patitas, vamos a decir, uno atrae la célula T hacia el linfocito B para que la célula T ataque al linfocito B. Estos se llaman anticuerpos biespecíficos. Bueno, estos dos son los que más se están usando, uno ya lo tenemos acá en Argentina. Otro agente es este, que también es un agente biológico, que se llama lenalidomida, que se está usando bastante en segunda o en tercera recaída de linfoma folicular. Y después hay otras cosas nuevas que son este linfocito B. ¿Se acuerdan que yo les dije que es el productor del linfoma? Que para producir el linfoma tiene que dejar de diferenciarse y activarse. Entonces se activa a través de una vía bioquímica, digamos, y estos medicamentos lo que hacen, el ibrutinib, el acalabrutinib, tratan de parar, digamos, esa vía de activación. Y por último, células CAR-T, que para nosotros es tipo ciencia ficción, pero que ya se está usando en el mundo, que son células T modificadas en el laboratorio para que ataquen a las células linfomatosas. ¿Eh? Es decir, esto se los menciono, son cosas muy nuevas. Y bueno, digamos como mensaje para llevarse a casa, que la definición del linfoma ya la dimos, que el linfoma folicular es un linfoma muy frecuente, que es en general es un linfoma indolente, un linfoma de larga, digamos, de larga evolución a través de la vida. Y lo más importante, me parece para ustedes, es saber que hoy en día se está trabajando muchísimo en tratar de, a través de factores biológicos, individualizar la atención de cada paciente, digamos, individualizar qué tipo de terapia se le da a cada paciente, que ya no se trata de matar la célula a través de la quimio, sino de regular toda la parte biológica e inmunitaria alrededor de la célula linfomatosa. Ese me parece que es un mensaje muy nuevo, es realmente lo que se viene. Es la oncohematología de hoy y la de hace 20 años son dos cosas totalmente diferentes. Lo que se ha avanzado en este campo creo que no se ha avanzado en ninguna otra especialidad. Es vertiginoso el avance. Y bueno, y esto es a grandes rasgos lo que creo que a ustedes les puede llegar a interesar. Así que bueno, muchas gracias y estoy disponible para preguntas o ahora o cuando esto quede colgado y me quieran preguntar cualquier cosa. No sé si los confundí mucho, No, si traté de ser lo más simple posible. sí, buenísima, buenísima la charla, muy clara, doctora, muy claro todo, Bueno. muy, digamos, para que todos lo pudiéramos entender bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede señalar. ¿Alguno de los que está acá quiere hacer alguna pregunta a la doctora? Saca el audio. Bueno, aparentemente nadie, quedaron todos conformes con tu explicación. Bueno, Y sobre todo, bueno, con esto que dijiste al final, las cosas nuevas que están apareciendo, que sí, impresionante. es impresionante. Y que bueno, para nosotros los pacientes nos parece maravilloso, ¿no? Y cómo ha cambiado, porque yo me traté hace 24 años y completamente diferente todo, Claro. si hubiera sido tratada ahora. Y para si hay algún paciente que en este momento tiene un linfoma folicular y por ahí se asusta porque vos dijiste que da recaídas, que sí. Bueno, yo hace 23 años que estoy en remisión sin ninguna recaída, así que Ujú. a veces se dan estas Sí, cosas, no sí. siempre se recae, ¿no? Hay Tengo muchos muchos, pacientes en remisión sin ninguna recaída, sí, sí, sí. sí, sí, Pero pero a veces, digamos, importante para eso, Aide, es el diagnóstico precoz. Es el exactamente, diagnóstico precoz, es consultar enseguida.
Sí, Digamos, sí, sí. es lo más importante para, digamos, para tratar de no tener recaídas, el diagnóstico precoz, porque cuanto más precoz va a ser un estadio más localizado y Claro, se va a poder claro, manejar mejor. claro, ¿Eh? exactamente, exactamente. Si responden mejor. Bueno, te agradezco un montón. Esto va a No, al estar subido contrario. en el canal de YouTube Bueno, y seguramente va a haber un montón de visitas porque es un muy tema que nos bien. importa mucho. Bueno, millones de gracias por tu tiempo, sé que es bastante Bueno, escaso, así que te gracias por agradecemos la un invitación. montón. No, gracias, gracias, gracias. Ok, chao, Hasta pronto. gracias. Adiós.